Bienvenidos a Salud Financiera con Jorge Benavides, su guía semanal para todo lo relacionado con el mundo de las finanzas. Desde consejos financieros o de inversión hasta el análisis de los mercados internacionales, estamos aquí para ayudarle a tomar decisiones financieras inteligentes y mantenerse al tanto de las últimas tendencias económicas. Prepárese para aprender, invertir y prosperar juntos en este emocionante viaje financiero. Bienvenidos a Salud Financiera con Jorge Benavides. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Salud Financiera. Soy Jorge Benavides. Usted, señor o muchacho que me está viendo, hay una realidad que no podemos saltarla, no podemos ocultarla, y es un cáncer de próstata. Todos nosotros los hombres estamos expuestos a poder padecerlo. El programa de hoy es un programa especial, así como lo hice con el cáncer de mama, y me acompaña una excelente amiga de Salud Financiera, la cual ya estuvo conmigo, la doctora Natalia Vargas. Pero antes de venir con Nati, vamos a ir a un corte comercial y a un mensaje de Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Las tareas del hogar se realizan en familia. Muchos de nosotros crecimos viendo a nuestra mamá hacerse cargo de la limpieza, la preparación de los alimentos y el cuidado de los hijos. Hoy sabemos que los miembros de una familia, seamos esposa, esposo, hijo o hija, debemos ponernos de acuerdo y negociar para asumir entre todos las tareas del hogar. Esto aumenta el nivel de colaboración y responsabilidad y tendremos más tiempo para el disfrute familiar y personal. Desde que nuestros hijos son pequeños, debemos delegarles tareas en casa que sean propias a su edad. Si los educamos compartiendo con ellos estas labores, aprenderán a ser hombres y mujeres responsables de su futura vida familiar. El hogar es el mejor lugar para practicar los valores de la cooperación y la fraternidad. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Y regresamos acá a los estudios de Salud Financiera. Ya sabe, este programa no solamente se está transmitiendo en los diversos canales en que estamos, sino también en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Doctora Natalia, ¿cómo está? Muy bien. Tanto bien. tiempo. Bastante, ¿verdad? Ajá, y siendo vecinos, es lo peor de todo. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien. Qué dicha. ¿Qué tan frecuente es el cáncer de próstata en Costa Rica? Bueno, el cáncer de próstata acá en nuestro país viene siendo uno de los principales cánceres después de la piel, ¿verdad? Pulmón y próstata va casi que llegando al primero. Hemos visto que a lo largo de los años cada vez son alrededor de 500 pacientes que se diagnostican al año aquí en Costa Rica con cáncer de próstata. Y como estábamos conversando anteriormente, la idea o lo que se ha tratado es que cada vez vengan a consultar tempranamente, porque lo bien es cierto, este cáncer tiene posibilidades de muchos tratamientos. Pero ¿por qué la gente, cómo te digo, por qué el hombre, será por una cuestión machista, no va donde el médico a revisarse? Exacto. Todavía vivimos así, Todavía vivimos así. Bueno, yo pues tengo la posibilidad y veo pacientes tanto del área de San José como el área de Alajuela y veo que tal vez las personas que viven un poco más rural, ese señor tal vez que trabaja en el campo y demás, ¿verdad? Ese señor es muy machista todavía, es decir, todavía vivimos en una sociedad machista en que es gracioso, pero a veces me llega primero la esposa, tal vez para que yo le vea una infección urinaria y lleva al esposo y el esposo se queda viendo el consultorio, ve lo que le hago a la esposa, que le hago un ultrasonido, ve los títulos, a ver qué, y tal vez ya me lo agendan para la próxima cita, pero es como ese miedo de qué es lo que me espera. Tal vez las mujeres hablamos entre nosotras qué es una consulta en el ginecólogo, pero difícilmente uno ve en una zona donde estén los hombres hablando de cómo le fue con el urólogo. Pero a lo que voy es a esto, o sea, tiene esa percepción machista
se pueden quedar viendo tus títulos, etcétera, etcétera. Pero ya cuando se les detecta el cáncer, ya ahí adiós machismo. Ahora sí, doctora, por favor ayúdeme, sálveme. ¿Qué es el procedimiento? Ahí sí no le ponen peros a nada. Pero Exacto. ya cuando es, tal Tarde. vez muy tarde. Exacto, porque hablando del cáncer de próstata, pues es un cáncer que para ya dar síntomas es ya cuando está generalmente avanzado. Ya digamos, el paciente tal vez, si tuviera un control regular año a año con el urólogo, uno tendría ese chance para poder ver los cambios en el examen de sangre, los cambios en el tacto rectal, los cambios hasta en el ultrasonido. Más sin embargo, cuesta un poco ese seguimiento. Yo cuando los veo en consulta de una vez los dejo como quien dice agendado desde un año previo para el próximo, tal cual, porque si no es una cita que hay algunos que vienen de cada 5 años o cada 2 años. Entonces, yo creo que sí, así como vos lo decís, ellos vienen ya cuando tienen una sonda, cuando están sangrando por la orina. Entonces, lo ideal es que no lleguemos a eso, y especialmente siendo un país que bien que mal tenemos un excelente servicio de salud, la caja, a nivel también privado, o sea, creo que tenemos alternativas. ¿Cuáles son los factores de riesgo, doctora? Bueno, como todos los cánceres, los factores de riesgo vienen siendo muy similares, que son un estilo de vida no saludable. ¿A qué me refiero? Aquella persona sedentaria, que no hace ejercicio, que tiene sobrepeso, que además tal vez tenga, digamos, ese mal hábito de fumar, ¿verdad? O ahora lo que diríamos vapear, porque ahora piensan que tal vez solamente lo malo era la nicotina del tabaco, más sin embargo el vapeo se ha visto igual o peor que el tabaco. Entonces, no es que están exentos los que vapean de los que fuman, ¿verdad? Entonces, el tabaquismo hoy en día sigue siendo un factor súper, súper importante para el desarrollo de cualquier tipo de cáncer, y en el caso del cáncer de próstata, también el tener un antecedente familiar de primera línea. Es decir, así como en el cáncer de mama, que lo vimos el mes pasado, pues sí hay un factor familiar que se ha visto, y especialmente en aquellos cánceres que han sido de temprana edad. ¿A qué me refiero, Jorge? A esos pacientes que tal vez el papá tuvo cáncer a los 50 años. Entonces, eso quiere decir que 10 años antes ese hijo debería chequearse. Si el papá lo tuvo a los 50, 10 años antes, a los 40, debería estar el hijo pues viniendo a la consulta con el urólogo. Entonces sí es importante el factor familiar si fue un cáncer temprano en el padre antes de los 50 años. O sea, quitémonos entonces el mito de la cabeza que yo tengo que ir donde el urólogo a partir de los 40 años. Tengo que ir antes. Dependiendo de tu historia familiar, pero si tu papá tuvo cáncer a los 50, pues sí tienes que ir 10 años antes. Igual nos lo dicen al cáncer de mama, ¿verdad? Uno tiene que chequearse, y a eso que hablábamos, que me decías de los chequeos que vos te realizás. Bueno, yo tengo, mi mamá es sobreviviente de cáncer de mama, entonces ya yo con mi edad tuve que irme a hacer una mamografía antes tal vez del tiempo que usualmente la gran mayoría de mujeres se lo hace, pero al tener un familiar de primer grado que tuvo cáncer, de ahí nos toca a nosotros, como quien dice, predicar con el ejemplo e ir a hacer los chequeos. ¿Qué tan temprana se puede hacer la detección de un cáncer? Vieras que ahora con el antígeno, pues es una gran herramienta, tiene que ser interpretada por un médico, porque el antígeno, que es algo que el paciente tal vez no ha llegado a la consulta con el urólogo porque se la ha estado jugando. Yo me hago el examen de sangre y como veo que está entre los parámetros ahí dentro de lo normal, no voy al urólogo. Más sin embargo, lo que pasa es que el antígeno puede variar por un montón de situaciones. Puede variar si tuviste relaciones sexuales, si hiciste ejercicio, si andabas con algún tipo de infección. Entonces, a veces vienen todos asustados, y lo ideal es que el médico pueda interpretar ese antígeno. A veces se asustan con solo un antígeno y tal vez fue que no hicieron las 48 horas de abstinencia antes de hacerse el examen. Entonces, es importante que esa interpretación sea por un urólogo, y el urólogo pueda bajarle un poco el nivel de estrés con respecto a solo basarnos en un laboratorio.
Nunca podemos basarnos en un único laboratorio de antígeno. Si sale un antígeno elevado, necesitamos repetirlo. Yo estuve estudiando para este programa, primero porque yo digo, deberíamos de darle importancia igual al cáncer de mama en lo que es el octubre, ¿verdad? Esta no es una celebración, sino que más bien es un mes de prevención, lo que es noviembre. Pero edad, herencia, lo que como, el sedentarismo y sobre todo el sobrepeso son los factores de riesgo que me salieron a mí. Sobrepeso de verdad influye tanto en un cáncer de próstata. Claro, el sobrepeso, bueno, a pesar de todo lo que a nivel cardíaco y demás produce, pues un paciente con sobrepeso también tiene una desregulación de sus hormonas. Entonces, aunque yo siempre se lo digo a los pacientes, ese sobrepeso o ese exceso de panículo adiposo, esa pancita que yo le digo, produce a veces un desbalance hormonal. Y el cáncer de próstata se nutre de un ambiente con testosterona. Por eso es que ya cuando es un cáncer avanzado, una de las cosas que hacemos es quitar los testículos, cuando ya el cáncer ha invadido hueso. Entonces sí, para todas esas personas que yo sé que viene diciembre y todo, es importante pues mantener en lo que se pueda un peso adecuado, porque definitivamente no solo es lo que vemos, también es, Jorge, la grasa que hay interna, porque así como la vemos externa, todos los órganos adentro también están envueltos en grasa. Y nosotros que hacemos cirugías, llegamos y vemos todas las vísceras cubiertas de grasa también. Entonces, todo eso, pues evidentemente va a ser un buen lugar para que cualquier cáncer, y en esta ocasión que estamos hablando del de próstata, pues vaya a ser una connotación mucho peor. Además de que para nosotros como cirujanos operar a alguien con sobrepeso es difícil. Tiene mayor complicaciones, se le va a infectar con mayor frecuencia la herida, se puede abrir la herida, ¿verdad? Entonces, definitivamente la obesidad nunca va a ser un aliado para nosotros. Doctora, y una pregunta, ¿qué síntomas me deben a mí de preocupar? Bueno, vamos a ver, como habíamos hablado, tal cual como para el cáncer de próstata, no va a haber un síntoma temprano. Y por eso es que a mí se me llegan muchos pacientes y me dicen, doctora, pero ¿por qué me salió la biopsia con un cáncer de próstata? Si yo siempre, nunca he sentido nada, ningún cambio, sigo orinando bien, etcétera. Entonces recordemos que síntoma temprano no va a haber. Más sin embargo, sí es un buen momento, obviamente por el historial médico a los 40 años, pero también si usted ve un cambio en su patrón para orinar, si usted ve que está sangrando por la orina, si usted ve que le cuesta orinar, que el chorro es delgado. Entonces todo eso es importante, así que siempre es la esposa generalmente la que me dice cómo orina el paciente, pero el paciente uno le pone a llenar el cuestionario y yo agarro el cuestionario que le pongo a ver cómo orina y yo le digo, hey señor, pero usted aquí dice que usted orina como un carajillo de 15 años, ¿verdad? Porque ellos nunca se dan por menos de que ya están teniendo tal vez alguna diferencia en su forma de orinar. Pero es que el hombre también es muy despistado. Sí. Sí, si hablamos, hablemoslo claro. La que es detallista siempre es la mujer siempre es la que está, el hombre no. Se lo digo por experiencia propia, o sea, usted me pregunta, ¿estoy bien? Sí, yo le lleno y después, no, tiene razón, doctora, sí, pasó esto y esto. El hombre por Por default ya es así. Entonces, pues, por eso le pregunto para crear un poquito de conciencia de qué es lo que yo debo de notar. Si hay algún tipo de dolor, si me tiene que molestar en alguna parte, o algún tipo de ardor o picazón, cosillas así. Sí, más que todo, pues la calidad del chorro. Ya si hubiera algún dolor a nivel lumbar, a nivel de espalda, a nivel de huesos, pues sí habría que consultar mucho más, porque ahí estaríamos ya hablando y más bien sospechando un cáncer avanzado, que ya, digamos, son esas fracturas que nos llega al hospital, que uno dice, pero ¿cómo se fracturó? Casi que hizo un movimiento de no de tan grande impacto y se fracturó. Entonces esas fracturas no patológicas nos deberían orientar a que a lo mejor hay un cáncer
primario que no hemos podido identificar y muchas veces es la próstata el problema. Se lo digo porque nosotros pusimos en Salud Financiera varias preguntas y la mayoría de respuestas son así. Si no duele, no pasa nada. Y la segunda respuesta fue, eso solo le pasa a los mayores. Pues no, sí, completamente no informados de la realidad de esta enfermedad, que cada vez, como te digo, nosotros hemos operado en el hospital pacientes de 40 años con cáncer de próstata, obviamente con un componente familiar de fondo, ¿verdad? Que uno le dice, su papá, ah, sí, papi lo tuvo a los 46, a los 50 años, o sea, es decir, no podemos seguir pensando que el cáncer de próstata solo le da al señor que orina mal, al viejito de 70, 80 años, porque si yo les puedo traer, pues, a colación un montón de pacientes que obviamente han tenido buenos resultados porque se han manejado a edades tempranas, pero que no es un cáncer exclusivo de una edad mayor. Ok. Pregunta, ¿qué implica realmente el examen de próstata? Ok, esa es una pregunta que yo creo que no solamente lo hemos hablado acá, uno trata también a nivel de redes sociales de poder desmitificar un poco ese miedo al examen de próstata, porque es curioso que piensan que solo van a eso, ¿verdad? Piensan que solo van al tacto rectal. La valoración incluye toda la vía urinaria, la valoración incluye valorar el tamaño testicular, valorar el pene, ver que pueda bajar bien la piel del pene, ver cómo están los riñones, ver cómo está la vejiga, ver si logra vaciar bien la vejiga, porque a veces me traen ultrasonidos, pero lo que al urólogo más le interesa, Jorge, es ver si el paciente cuando va y orina vacía todo por completo, y cuando la próstata está de un tamaño bastante significativo, pues está obstruyendo la salida de orina, y yo tengo pacientes que yo los mando a orinar y dejan el 50 o el 80% de los orines adentro. Eso ya es una vejiga que ya se cansó de estar haciendo esfuerzo tratando de ver cómo podía vencer a la próstata para poder sacar la orina. Entonces, Pues es un peligro obstruir la vejiga. claro, son esos pacientes que me llegan ya con sonda, pero yo les vengo como quien dice alertando de años anteriores. Acuérdese, don Pedro, usted no es hasta ahorita que está reteniendo orina. Yo le avisé a usted el año pasado que ya usted estaba reteniendo un 30, 40, 50 de orina después de orinar, después de ir al baño, seguías todavía reteniendo orina. Pero ¿cómo? Si yo siento que lo vacié, no lo van a sentir y siempre están más bien en esa característica de urgencia. Es que qué raro, acabo de ir y vuelvo a ir, porque siempre van a tener esa sensación de que no logran vaciar todo por completo, entonces siempre están yendo de maneras frecuentes al baño. Mira, y es muy difícil crear conciencia en un hombre. Sí. Dígamelo como doctora y como mujer. Sí, vieras que sí, es difícil. A veces yo creo que ahí mi asistente es la que me dice que salen de la consulta y dice, es que esa doctora sí me regaña bastante, porque uno trata como de ver de qué manera, y hasta me gusta mucho que ellos mismos con sus ojitos vean que no es algo que uno está como inventando. Me gusta que ellos vean la imagen antes de ir a orinar de su vejiga y luego les pongo la imagen después de ir a orinar. Entonces ya ahí es como que tienen una aceptación de que la doctora me está diciendo, es una realidad que mi vejiga ya no está funcionando, secundario al crecimiento y a la obstrucción que está causando la próstata. Entonces, vieras que yo creo que sí, tal vez todo lo que estamos haciendo, todo lo que le estamos enseñando, el poder que ellos vean con sus ojos la diferencia, hace poco a poco que vayan concientizando. Pero ha sido para mí, yo ya llevo casi 8 años de ser uróloga y ha sido la verdad un trabajo que yo no podría decir hoy en día que lo hemos logrado por completo. Nati, pero nos pasa igual, porque a mí me sacan una cita y la primera hora es la regañada del año, la regañada. La segunda ya empiezo ya a trabajar en el proceso que me contrataron, pero es que es la única forma tal vez de crear conciencia. Es que entiéndame, ¿por qué? El costarricense promedio, voy a hablar del tipo, va a donde el médico cuando está en etapa terminal, va a donde el abogado cuando ya perdió la casa, ya es el remate mañana,
y llega a mi oficina cuando ya está quebrado. O sea, es que se espera que esa pelotita que tenía no era una pelotita, ya es un cáncer con metástasis. Ya el hecho de que ya yo no puedo orinar y me duela y todo, ya no hay nada que hacer más que ver cómo alargo la vida. No, y digamos, nosotros vivimos en Costa Rica, pero digamos, yo siempre le digo al paciente, a ese paciente que no quiere realizarse el tacto rectal, en países primer mundo tienen la posibilidad de hacer resonancia magnética de próstata. Entonces no hay necesidad de hacer un tacto rectal. Pero usted le dice al tico, ¿qué prefiere usted? ¿Pagarle la consulta a la doctora que le haga el tacto rectal o ir a pagar lo que cuesta una resonancia magnética de próstata? Tal vez algún porcentaje de la población tenga el recurso económico para pagar esa resonancia con tal de salvarse del tacto. Pero seamos sinceros, esa no es la realidad de la población general. Yo siempre les digo, sale más barato, como quien dice, que acepten el tacto rectal que lo que vale una Pero no es resonancia. nada, es rapidísimo. Y eso es lo que siempre dicen, no, ya terminó. Yo creo que, no sé dónde lo han visto, si qué manías hablan o qué vacilan. Y el bullying que se hace sobre porque, eso. digamos, yo creo que, y yo lo dejo al final, siempre lo dejo al final, o sea, yo los reviso, los genitales, el pene, le hago el ultrasonido, lo mando a orinar, y ya cuando lo vuelvo a acostar para ver si me vació por total la vejiga, es cuando le hago el tacto. Entonces yo creo que ya ahí bajaron un poquito los niveles de estrés, porque de ahí no es lo primero que lo recibe, sino que ya hubo como todo un tiempo para, ok, esto va a suceder el día de hoy, pero no todavía. Entonces ellos lo que me dicen es esa expresión que vos decís, eso es todo, ya lo hizo. Entonces es como que de verdad ellos piensan, yo no sé, como que seguro piensan que es la media hora que uno se queda dando vueltas haciendo el examen rectal. Entonces es de verdad increíble. No dura absolutamente nada. Yo que ya me he hecho varios, eso no dura ni un minuto, dura. No. Pero es la vergüenza, es el que dirán y es el bullying que me van a hacer si se dan cuenta mis amigos de que yo me voy a ir a hacer el tacto rectal. Eso es todo, así se lo resumí, ¿verdad? Y una vez que ya uno se lo hace la primera vez, ya uno simple y sencillamente ya sabe lo que va, no es tan difícil. No, pero bueno, como te digo, si no quieren, yo les digo, bueno, vayan y se hacen la resonancia. Evidentemente la gran mayoría le va a decir mejor, no, doctora, está bien, hágame el tacto. Es cara una resonancia. Creo que onda más o menos entre los 300,000 y 400,000 colones, más o menos. O sí, es preferible eso. La consulta va con el examen, ¿cierto? Ahora, el examen de sangre es el del antígeno. El antígeno prostático. Yo en particular, no sé el resto, nosotros a veces, si sale, digamos, más alto de lo usual, que hasta el día de hoy lo que han dicho las asociaciones americanas y europeas es que el rango es 3. Si por A o por B sale ese antígeno total por arriba de 3, el urólogo pide otros tipos de antígenos como es el porcentaje libre y la relación entre el total y el libre. Eso nos ayuda, como quien dice, a marcar un poquito como la cancha de cómo es esta enfermedad que tiene el paciente. Entonces, en algunos pacientes, yo la gran mayoría les pido para que no vuelvan a ir a sangrarse, mejor que me vengan con todo el perfil prostático. Y dependiendo de lo que veamos en esa relación, pues vemos si es algo más maligno o algo más benigno. Ok. Doctora, voy a ir a un corte comercial y ya venimos, ¿de acuerdo? Amigos de Salud Financiera, quédese con nosotros. Ya sabe, esto es para hacer conciencia. Así que vaya por algo algo de comer, algo de tomar. Y ya venimos acá a Salud Financiera. Y volvemos acá a los estudios de Salud Financiera en San Antonio de Escazú. Ya sabe, estamos en todas las redes sociales y en los canales de televisión, los cuales en forma diferida transmiten este programa. Doctora, pregunta, ¿cómo afecta emocional y financieramente un diagnóstico tardío? Ay, eso es todo un tema, porque yo creo que tenemos como los especialistas bien claros que manejamos al paciente durante su enfermedad,
durante su cirugía, pero eso posterior a la cirugía, como vos lo decís, financieramente, ¿cómo lo veo yo? Bueno, en el caso de aquellos pacientes que sean de edad mayor o que tengan sobrepeso, el grado de incontinencia urinaria es mayor. Entonces, obviamente, financieramente ese paciente va a tener que por un tiempo de 6 meses o un año estar buscando pañales, que a veces se los puede dar la institución, pero muchas veces me dicen, doctora, es que los pañales que me da la institución no me es suficiente para la cantidad de orina que se me sale. Entonces, veamos que el hacer un diagnóstico tardío, el venir con problemas ya de sobrepeso va a empeorar ese paciente los resultados posterior a la cirugía, donde tenga que gastar pues recurso económico en pañales, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso sería, digamos, lo principal, o en su defecto ya en aquel paciente que después de 6 meses, un año, no ha recuperado la continencia urinaria, pues hasta valorar colocar un esfínter artificial, que el costo de un esfínter artificial, solo el esfínter, es de $6,000. Eso hay que agregarle lo que cuesta la cirugía y luego hay que darle un chance para activar el esfínter, porque el esfínter no se activa de manera inmediata. Entonces, como te digo, las repercusiones también a nivel de la función eréctil, porque yo he tenido pacientes que me dicen, no, no me opere, me quedo con el cáncer con tal de que yo pueda seguir teniendo relaciones sexuales. Y yo entiendo que para el hombre eso es parte de sentirse vigoroso, sentirse vivo, pero estamos hablando, y yo que he visto pacientes morir por cáncer de próstata, son pacientes que mueren, digamos, por una insuficiencia ya del riñón, etcétera, por sangrados masivos, porque sangran muchísimo. Entonces, yo creo que este escenario no lo queremos para nadie, no queremos que nadie tenga que gastar muchísimo de su recurso económico en diferentes dispositivos para el manejo de la incontinencia urinaria, que sería la salida de orina, y también emocionalmente ver de qué forma trabajamos, yo creo que de manera multidisciplinaria con el área de psicología, psiquiatría, lo que sería el apoyo de trabajo social para manejar el duelo, porque tiene que haber un duelo, Jorge, de perder la parte de que ya si del todo no vas a tener erecciones, porque hay algunos pacientes jóvenes que sí la pueden mantener, pero nosotros cuando quitamos el cáncer de próstata también quitamos las vesículas seminales. Por lo tanto, si el paciente tiene una erección, no va a salir nada. Y eso vieras que para los hombres es importante. Yo no sé por qué, pero el hombre necesita semen, necesita, hasta llegan con la pregunta, doctora, ¿cómo hago para antes yo tenía más semen, ahora no eyaculo tanto? O sea, para el hombre yo no sé por qué es tan relevante que tenga eyaculado, ¿verdad? Porque sí pueden tal vez algunos pacientes tener la erección, llegar al orgasmo, pero esa parte, ya no voy a sacar nada, eso es un duelo para ellos que evidentemente tal vez no lo hablan, pero que sí debería haber un apoyo psicológico para hacer esa transición a esa nueva realidad. Yo pienso que eso es por algún tipo de estereotipo que tenga la persona. Porque yo le voy a decir una cosa, yo he visto mucha gente morir de cáncer y no creo que sea mucha diferencia entre un cáncer y otro. Y la verdad es que mueren acostados, mueren prácticamente en los huesitos, mueren desgastados. Y cambiar un tratamiento para morir así, ¿con qué ganas va a tener yo? ¿Qué ganas voy a tener yo de tener relaciones sexuales? Si me está doliendo y sé que me estoy yendo. Entonces sí es un pensamiento raro. Pero existe. Muy frecuente. Gracias a Dios, pues la excepción. Pero sí te puedo decir que tengo pacientes y hasta lo llevamos, nosotros trabajamos ahí en el hospital con varios urólogos más y lo llevamos a sesión como para que quede ya generalizado que el paciente tomó la decisión de que no quiere cirugía, de que no quiere operarse, y en aquellos casos en que ya el tumor está en el hueso y que hay que quitar los testículos para quitar ese estímulo hormonal, que es como tener abono para que siga creciendo el tumor, quitarle los testículos también es matarlo. O
sea, prefieren morirse antes de que se castren. Pero ¿con qué ganas van a querer tener relaciones sexuales si un cáncer es una enfermedad que es devastadora? Ujú. Sin fuerzas y sin nada. O sea, Sí, que poco se valora la vida. O sea, la vida para una persona de esas es solamente tener relaciones sexuales. A eso se definió su vida. pues para el hombre parece que eso es algo Y bastante cuando vos les importante. decís, Bueno, yo creo que sí se les da un tiempo tal vez para procesarlo, ¿verdad? Porque yo a veces hasta les hago un resumen y todo porque es tanta información, tenés un cáncer, estas son las alternativas de tratamiento, te pueden dar radioterapia, te pueden operar, te pueden castrar de manera quirúrgica quitándote los testículos o te pueden dar inyecciones que bloqueen a la testosterona, entonces es como demasiada información. Entonces yo creo que al paciente se le da las alternativas, pero sí creo que es prudente darle un chance de un par de semanas para que lo hable con su familia y también lo acepte, porque también hay un tema de aceptación. A veces salen enojados también, como que les enoja el resultado de la biopsia y se van enojados. Entonces, yo creo que son sentimientos, emociones que se tienen como que procesar y ya después de un tiempo de aclarar las ideas y hablar con la familia, muchos deciden tratarse. Pero sí te puedo decir que ha existido casos que hoy en día deciden manejo conservador. ¿qué opciones de tratamiento existen y qué tan efectivos son hoy? Bueno, hoy en día ambas son igualmente efectivas, la radioterapia y la cirugía. La radioterapia cada vez, y según lo que hemos visto en los diferentes congresos que hemos ido, cada vez la tecnología es mucho mejor. Entonces hasta se ha empezado ya en países primer mundo a hacer la cirugía y ahí mismo en la sala de operaciones empezar a dar radioterapia, ¿verdad? Entonces, como vos ves, pues sí, digamos, podemos ir avanzando y cada vez la radioterapia está siendo tal vez ya no tan invasiva como en los primeros años donde se empezó, sino que ahora en algunos casos, especialmente a nivel privado, hasta se pueden dar cinco sesiones y listo. Obviamente no es el caso de la institución de la caja, ¿verdad? Pero sí, digamos, hay alternativas. Evidentemente, Jorge, no te voy a decir que ninguna de las dos tiene efectos secundarios. La radioterapia tendrá sus efectos secundarios de sangrado, la piel es la primer zona que se ve afectada. Antes de hacer cualquier radioterapia hay que ver que el paciente orine bien, porque muchos pacientes tienen cáncer de próstata y antes de recibir la radioterapia tenemos que hacerle algún procedimiento para bajarle un poquito el tamaño para que puedan orinar bien, porque a veces reciben la radioterapia y no están orinando bien. Entonces la radioterapia a veces hace que haya un poco de estrechez en la salida de orina. Entonces el paciente hay que prepararlo para la radioterapia y en el caso de la cirugía, igualmente, si es un paciente que vemos que está mal controlado de su diabetes, no vamos a someterlo a un procedimiento quirúrgico antes de que un médico internista le haga una valoración y nos indique que ya está, digamos, regulado de su presión, de su arritmia cardíaca, de su azúcar. Entonces, como te digo, hay diferentes aristas, los dos son igual de efectivos, pero sí no te voy a decir que uno y otro no tienen efectos secundarios. Todos los dos tratamientos, ya sea radioterapia o ya sea cirugía, van a tener algún efecto secundario en el paciente, ya sea a nivel de su función eréctil o ya sea a nivel de la forma en la que orina. Eso te iba a preguntar, ¿sea temprana la detección o sea tardía es lo mismo? Vamos a ver, si es temprano, pues obviamente la facilidad de nosotros, un tumor temprano de bajo grado, es muy fácil de operar. Casi que yo le digo al paciente, quitando la próstata, te vas a curar. Y son esos pacientes que, digamos, nosotros clasificamos las biopsias como bajo grado, grado intermedio y alto grado. Ese bajo grado puede fácilmente, digamos, solo con la cirugía y no tiene tanto efecto secundario, porque el tema es cuando ya la próstata o el tumor ha invadido parte aledaña a la próstata y al para el cirujano
tal vez extraer esa próstata es más complejo, puede que no se, que tenga que llevarse algún nervio de la erección, o sea, entre más alto sea el riesgo del tumor, evidentemente la cirugía va a tener mayor complejidad porque va a estar adherida, no va a ser como esas próstatas fáciles de ¿Qué extraer. función tiene la próstata en el cuerpo? Sí. Bueno, eso es algo que uno dice, bueno, ahí le tocó a los hombres, pero porque gracias a Dios la mujer no tiene, pero en ese sentido es que la próstata lo que hace es una glándula que forma o produce parte de las secreciones que forman el eyaculado o el semen, digamos. Ujú. Eso es lo que hace. O sea, produce, digamos, proteínas que lo que hace es formar parte del semen. Ahora, en forma simple, directa y aplicable, ¿qué recomendaciones prácticas me da la doctora Natalia hoy para el hombre que nos está viendo en la casa? Ok, para el hombre que nos está viendo en la casa, principalmente que se cuestione si ya está en edad de ir al urólogo. Si ya está, pues que busque, porque justamente creo que en este mes de noviembre, no solamente nosotros, sino la gran mayoría de los colegas, pues con el fin de hacer concientizar para que vengan a la consulta, sé que en noviembre evidentemente va a haber algún tipo de descuento o algún tipo de beneficio para que vayan en este mes a consultar, entonces que vaya, que se haga sus exámenes, que pierda el miedo, que empiece tal vez un 2026 con esa satisfacción de que hizo algo por él, que hizo algo no solo por él, sino para su familia, porque cada uno de esos hombres son cabezas de hogares, cada uno de esos hombres representan una familia. Entonces yo creo que a veces se les olvida que si ese hombre está mal, toda la familia va a estar mal, ¿verdad? Uno lo ve cuando llega el Señor y quieren entrar los 5 hijos, la esposa, la abuela, todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ese hombre que está ahí en su casa corresponde a una cabeza de un hogar, a una persona importante, a un líder en su familia. Entonces, si no lo hace por él, por lo menos hacerlo por la gente que lo quiere, lo ama en este mes de noviembre y venir a consultar. Un mensaje para las familias, sea esposa, hijos, de alguien que ya tiene cáncer de próstata. Bueno, yo creo que esas familias que ya han tenido la experiencia de tener en su casa algún familiar con cáncer de próstata, creo que le podrían decir a esas familias que tal vez no, no duden en ir de manera temprana a aclarar las dudas, porque aquí hemos hablado de algunas dudas que pueden surgir, pero estoy segura que muchas personas hasta dicen, ¿cómo ir a preguntar? Seguro esto es algo tonto, ¿verdad? Seguro esto es cualquier cosa. No pensé, doctora, que fuera algo tan importante que yo llevo varias veces que voy a orinar con sangre. Entonces, yo creo que ninguna duda es tonta, o sea, que se quiten eso y que vayan de manera temprana y que no se esperen y se quiten la idea de que esto es algo para preocuparse por ahí de los 50, 60 años en adelante. Eso es algo para preocuparse desde ya. Y te pido un último mensaje para la gente que nos está viendo, para ese hombre que en este momento dice, "Ay, qué vergüenza, y es que es mujer, peor de todo", ¿verdad? Porque eso es lo que ellos piensan. Sí. Bueno, para ese hombre yo creo que por lo menos a los pacientes que le llevo ya tantos años de controlar la próstata, pues lo que siempre me dicen es, y los que han tenido la experiencia tal vez de haber ido con un médico varón o una mujer, es que primero que nada, Jorge, los dedos de la mujer vienen siendo más pequeñitos. Entonces, de eso pueden sentirse menos preocupados porque definitivamente va a ser algo mucho más sencillo que un dedo de un hombre. Ujú. Y lo otro es que definitivamente nosotras hablamos más. Entonces, tal vez muchas veces me dicen, todo lo que usted me está diciendo de ahí es que cuando fui, ¿verdad? Cuando voy con otro hombre, pues se ponen a hablar de otras cosas y no es a lo que vinimos y a lo que es, ¿verdad? Entonces, vayan y aprovechen y consulten porque de ahí, aunque sea mujer, les aseguro que va a ser una sensación menos, digamos, desagradable y también pues puede que se aclaren mucho más dudas que lo que pueden hablar con otro hombre. Nati, espero que no pase tanto tiempo para volverte a tener acá, Ok. de verdad, por favor. Y demasiadas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias a vos. Creo que siempre. hay que crear conciencia y creo que es
igual de importante que el hombre también tenga esa rutina de ir una vez o 2 veces al urólogo al año. De verdad, la vida vale mucho. Hay mucho por qué vivir como para dejarse y decir, es que me agarró tarde cuando pudo haberlo prevenido. Y siempre lo he dicho, nadie llegó al éxito estando enfermo. Steve Jobs murió de cáncer, sí, pero murió en la cumbre. Ya él era totalmente exitoso. Entonces, me sale más barato prevenir que llevar ya un tratamiento completo, ¿cierto? Así es. Y creo que de usted que me está viendo, usted tiene hijos, tiene nietos, o tiene tal vez esté entre los 30 y 40 años y tengo un montón de metas apuntadas y creo que vale la pena cumplir cada una de esas. Y es un examencito nada más que dura 1 minuto y una consulta de 1 hora. ¿Dónde te consigo, Nati? Bueno, me pueden conseguir en Escazú, en el edificio Hábitat Empresarial Escazú, y me pueden conseguir en Alajuela, en el City Mall, en el área médica, en el sótano 2. Pueden escribirnos a redes sociales o al WhatsApp, que sería el 7056-9077. 7056-9077. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias a vos. Amigos de Salud Financiera, para mí fue un placer estar de nuevo con ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos de hoy en 8. Hasta luego.